Bueno, hablaba de la charla sobre Jesús de Nazaret. Y la charla se llama Mito y Realidad, mito y la figura histórica. Y decidí llamarla así porque hay elementos de mitos religiosos y de historias antiguas que le atribuyeron a Jesús y que muchas personas pues toman todo lo que se dice en las distintas filosofías y los grupos religiosos como válidos sobre Jesús y no conocen el origen de muchas de esas ideas. Pero que hay también un hombre histórico, un hombre que tuvo una realidad histórica, aunque para muchos, para algunas personas, quiero también clarificar, piensan que Jesús es simplemente un mito, que eso con todas esas cosas fantásticas, pues dicen que eso es similar a los llamados dioses egipcios antiguos o a los dioses romanos o a los dioses griegos, porque le atribuyen a Jesús rasgos de esos dioses que en la antigüedad se adoraban, tanto por Grecia, y todos han oído las historias de Zeus y las historias de otros dioses griegos, y nos divertimos muchísimo con muchas de estas fábulas griegas, también con los dioses romanos. Y claro, la religión incorporar en la vida de Jesús distintas de estas fábulas, pues muchas personas dicen Jesús no existió, es un mito. Pero hoy vamos a tratar de alguna información histórica sobre Jesús. Y algunos miembros cátedra de la MQ podrán decir, pero si nosotros tenemos esa historia, bueno, tenemos parte de esa historia, porque Trincado escribió un librito, el librito Jesús, hombre y no Dios, donde describe elementos de la historia de Jesús que son importantes y que él, a través de sus estudios, pienso que como seminarista con la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, pues él pudo tener acceso a distintos documentos que están en las bibliotecas de esa, una de las más antiguas órdenes dentro de la Iglesia. Y él, como acucioso investigador, pues pudo recopilar alguna información que pudo utilizar para escribir el libro. También en su visita a sinagogas de las que él habla, y una logia en Jerusalén que le permitieron entrar allá, a una cábala de las escuelas de estas secretas que actuaban como secretas en Jerusalén, y él tuvo la oportunidad de visitar una y le dieron información confidencial y que él publicó. Sin embargo, Trincado desencarna en el 1935 y después de eso la MQ no ha escrito ni nadie más ha escrito trabajos de investigación histórica ni análisis filosófico sobre esa historia. Pero eso no quiere decir que otros investigadores no hayan seguido investigando la historia de Jesús y sacando información muy valiosa que nos trae datos relevantes sobre esa historia. INESIP, como ustedes saben, es un instituto de estudios e investigaciones. Nosotros hemos seguido investigando en distintas áreas. Una de las áreas que a mí me interesa es la vida de Jesús. A mí me interesa la vida de Jesús, la parte histórica y la parte filosófica y su obra. Y me he dedicado a recopilar información de investigaciones que se hacen por distintos historiadores. Aquí mismo tengo aquí al frente uno de esos trabajos que voy a citar aquí. Así que algunos de los textos que citaré son libros que se han hecho generalmente en los últimos años, luego que se han encontrado documentos antiguos, algunos antiquísimos, pero que han sido descubiertos y que han provisto información de alto valor histórico, filosófico sobre Jesús y que abonan y abundan sobre la información que ya nos había provisto Joaquín Trincado a los discípulos en la MQ. Así que en este sentido, INESIP está aportando a los compañeros de la MQ
y a otros compañeros de grupos espíritas o individuos que se reúnen aquí en Zoom para estudiar con nosotros estos temas de relevancia, en este caso histórica, pero también filosófica y espiritual. Así que vamos a hablar de esto. Yo no voy a citar algunos aspectos de la vida de Jesús que nos relata Joaquín Trincado Mateo en sus textos, pero vuelvo y repito, el énfasis va a ser, por favor, el sonido, el énfasis va a ser en otros materiales que han sido descubiertos a posteriori, posterior a la desencarnación de Joaquín Trincado y de otros investigadores que habían trabajado el tema de Jesús en distintos momentos. Yo sé que alguna información de esta puede ser nueva para algunas personas, así que cualquier duda o cualquier cuestión, pues me traen las preguntas. Cada 15 minutos aproximadamente voy a estar, en bloques de 15 minutos, voy a estar deteniéndome para contestar dudas. Pueden mandar las preguntas o enviar sus preguntas a través del chat para que tanto Carmen como Ivette pues tomen nota de esas preguntas y me puedan entonces traer esos comentarios en estos momentos de pausas para comentar. Si hay alguna pregunta o alguna duda, pues esperan cada bloque para entonces hablar sobre ello. Pueden también pedir turno para hacer comentarios que sean comentarios relevantes a la temática que estamos hablando. Y eso es importante, que nos mantengamos dentro de la temática y dentro de los puntos que estamos trayendo. Sin nada más, pues entonces paso a iniciar la presentación. Lo ven todo el mundo. Deben feedback, deben retroacción, información. Es perfecto. Muy bien. Así que cuando hablo de una perspectiva espiritista también, pues quiero decir que hay elementos en los cuales integro elementos de la visión y las perspectivas espiritistas sobre Jesús, principalmente la visión que tiene la filosofía espírita, principalmente desde Joaquín Trincado, sobre la figura de Jesús y también sobre Kardec en algunos casos. Sabemos que la figura de Jesús es importante y es una figura que está presente en la historia de la humanidad por los últimos 20, desde los inicios de lo que se ha dado en llamar la época histórica después de Jesús. Claro, las figuras y fotos que se van a presentar no son fotos, son recreaciones artísticas sobre Jesús. A Jesús se le conoce como un individuo de una alta ética, una alta espiritualidad, y sus pautas de enseñanza se recogen en algunas de las escuelas filosóficas y tradiciones religiosas de la humanidad, principalmente en las cristianas. Aún así, sabemos que muchas de esas historias están tergiversadas y están integradas con ideas, fábulas de las tradiciones antiguas, griegas, romanas e inclusive faraónicas. En esas fueron las culturas que rodeaban Jerusalén, donde crece en Nazaret, y en Nazaret en particular, donde crece Jesús y se forma Jesús. Así que en este sentido, todo ese bagaje afectó, incidió en los credos religiosos que se desarrollaron en esa época. Hay poca información, en algunos de los textos y trabajos de la misma época de Jesús. Uno de los grandes historiadores de la época, y esto es relevante, Flavio Josefo, menciona a Jesús una o dos veces y vinculado a otros acontecimientos de la época.
Pero este hecho de que sí que Flavio Josefo, un historiador muy importante de esa época, un historiador romano, porque muchas personas niegan la realidad de Jesús, la niegan. Y el hecho de que Flavio Josefo, una autoridad en ese campo y una persona reconocida y respetada en esa época, sí menciona la existencia de Jesús, y no solamente menciona a Jesús como individuo, sino que los relaciona también con medios, con miembros, perdón, de su familia, de sus hermanos y otros miembros de la familia. Y eso es importante para darle validez a que sí, que Jesús, el hombre Jesús, Jesús el hombre, fue un carácter histórico que dejó huellas en el Israel de la época y en ese momento histórico. El hecho de que su figura hubiera sido utilizada para formar una religión y crearlo un ídolo religioso, en ese sentido, como figura religiosa, pero que se ha idolatrado, pues eso no quiere decir que no tuviera una presencia histórica en esa época. No sabemos que Jesús haya dejado algún escrito, aunque parece que sí sabía escribir y también leía los textos del judaísmo. Pues él tenía un conocimiento vasto, inclusive, que le permitía hablar y discutir sobre esos conocimientos y las discusiones, los asuntos que se discutían y de los cuales trataban los libros de la religión judía, y que conocía las aportaciones que hicieron algunos de los individuos y los llamados profetas relevantes en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros conocemos elementos de la vida de Jesús a través de los llamados evangelios. Los evangelios, principalmente 4, que se encuentran en la Biblia religiosa del cristianismo, de la religión católica. Eso es un elemento que deben de saberlo. Ahora, muchas personas hablan y tratan los libros o los evangelios como libros históricos, pero es importante recalcar que estos libros no son libros de historia. Tienen elementos históricos y trazos históricos, pero el fin de esos libros era hacer proselitismo religioso en favor de una visión religiosa y de proclamar la verdad que supuestamente traía o que se proponía traer el evangelio y las enseñanzas tomadas de Jesús a través y recogidas en los libros en la Biblia. O sea, esto es importante que se tenga claro. El evangelio o los evangelios no son libros históricos en sí mismos. Es como un panfleto, un escrito que promueve algunas ideas de Jesús, pero que está hecho para llevar una información sobre la visión que la iglesia o la religión que se formaba tenía sobre Jesús. Eso es importante. Se escribieron en distintos momentos. Muchos de los escritos se escribieron 40, 50 y hasta 90 años después de Jesús ya no estar participando en la vida social, en la vida política de Jerusalén y del pueblo judío e Israel. Eso es importante también que lo reconozcan y que tratan solamente componentes de esa vida de Jesús. Esto no quiere decir que no haya escrito sobre Jesús sobre otras épocas. Sin embargo, la Iglesia católica descartó esos otros libros y solamente escogió 4. Estos 4, que son los llamados 4 evangelios, los tomó y les llama los sinópticos, y el Evangelio de Juan, que es el último y el más tardío, básicamente se escribió ya casi a 100 años, es que aparece ese documento cuando se escribe y se presenta. Así que eso es importante, es un dato importante que debe reflejarse. Y los otros libros, la iglesia los desechó, inclusive los mandó a destruir. De ahí que el conocimiento sobre esos libros y la información que traía vino a conocerse básicamente en las últimas décadas,
a partir de los 1940 empezaron a encontrarse escondidos, y a veces en excavaciones se encontraron muchos de esos otros documentos que la iglesia llamó apócrifos. Apócrifos porque no les reconocía que habían sido inspirados por Dios. O sea que no solamente tenían que estar escritos, sino que tenían que estar de acuerdo con los criterios de la nueva religión que se formaba. Y esos 4, según la iglesia, pues dice que estaban inspirados por Dios. El mensaje de Jesús se presenta entonces en esos 4. Ahora, estos libros, a partir de los análisis que se han hecho por eruditos, expertos en lenguajes antiguos, traductores, plantean que hay muchos errores en estos libros. Es importante, de hecho, este autor, Ehrman, del cual yo les hablé, tiene varios escritos, varios libros. Él es un profesor de teología y de historia de la religión en Estados Unidos, en la Universidad de Chapel Hill, en North Carolina, Carolina del Norte, y es egresado del programa doctoral en estudios bíblicos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Es uno de estas personas que se ha dedicado a analizar los textos y a compararlos unos con otros, y dice que cuando usted mira las distintas traducciones que se iban haciendo de estos textos a lo largo de los años y las copias que se hacían, se veía los cambios que ya le iban haciendo a los textos para acomodarse a las ideas que se tenían en distintas épocas, en distintos momentos históricos. Así que Ehrman es una de esas fuentes que yo consulté y que aparecen en este trabajo que estoy compartiendo con ustedes. Y ese dato que él presenta de cómo se puede observar todos los cambios que iban haciendo según se copiaban los textos de una época a otra y se hacían traducciones, cómo esas interpretaciones que se hacían aparecían y muchas veces cambiaban el significado y la realidad de lo que estaban transmitiendo. Así que en ese sentido, no podemos decir que estos libros representan aquel conocimiento que se atribuye al mismo Jesús, porque los textos han sido adulterados a lo largo de los años. Aquí están los años en que se hicieron los 3 principales, o 3 de los principales, porque otros son copias de los mismos. Así que esos son los años en que se escribieron, y pueden darse cuenta que no se escribieron por personas que necesariamente estuvieron en contacto con Jesús directamente. Estos nombres, muchas personas creen que digamos que el Evangelio de Mateo o el de Lucas fue escrito por él necesariamente. No necesariamente. Fue por alguien que recopiló esa información de lo que se llama la historia oral. Los evangelios son realmente libros de historia oral que un compilador recoge y escribe. Claro, hay algunos documentos iniciales y que habían aparecido y que tomaban como base, pero que ellos eran libres de modificarlos y de llevar su mensaje, porque vuelvo y repito, eran libros que llevaban la buena nueva. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Y claro, traían que había llegado el Mesías, Jesús como Mesías, liberador del pueblo de Israel. Por tanto, los evangelios son realmente documentos teológicos que proclaman una nueva fe y que son los que sirven de base para la creación y el desarrollo de la iglesia cristiana. Esos elementos, y como señala Arias, uno de los investigadores español, establece claramente que los evangelios son elementos de la tradición oral que contienen un sustrato histórico, pero que no son un documento histórico. Fíjense que existen alrededor de 170 documentos de esto y se siguen hallando, se siguen encontrando documentos de esta naturaleza. Otros son fragmentos, pero con ellos se han logrado reescribir gran parte de la historia. Historia que, como dije, es parte de la tradición oral
de estas comunidades de discípulos y de los apóstoles. Bien, hay varios de esos documentos apócrifos que se conservan y usted los puede conseguir. Y si puede, hay algunos que son escritos por la misma María Magdalena, otros son escritos por el mismo Judas. Claro, si eran personas que existían en la época, podríamos esperar que ellos escribieran sus anécdotas o su visión de los hechos. Esos libros claramente la iglesia no los escogió y al contrario, los mandó a quemar y a destruir. Los mandó a destruir completamente esos documentos. Así que es importante que eso se tome en cuenta, que se tome en cuenta. Hay aquí esta cita de Juan Arias, uno de los escritores que yo consulté, español, como dije antes, graduado de la Universidad Gregoriana de Roma en lenguas antiguas y en teología. Dice, Jesús era un judío inconformista que rompió muchos tabúes de su tiempo y fue condenado a muerte de cruz por el simple pecado de haber provocado con sus utopías libertarias a los dos grandes poderes de su época, el religioso y el político. El religioso se refiere principalmente a la religión judía y a las organizaciones y grupos religiosos romanos, y en el político al imperio romano y al poder de los que ostentaban el poder en Israel en ese momento histórico. Este es un libro maravilloso, que si alguno lo consigue, Jesús, ese gran desconocido, de Juan Arias. Voy a hacer algunas citas de él. Jesús es un gran personaje del judaísmo renovado, alguien que quería cambiar las cosas desde dentro y que en cierta medida respondía al ejemplo helénico. No era un político ni ansiaba el poder, aunque cuestionaba ese poder. Es de interés que algunos autores distintos a Arias pues planteaban que sí, que él estaba reclamando, aunque no lo decía claramente, pero que a cierto nivel y con aquellos más cercanos, sí, él planteaba que su grupo iba a tener el poder. Y era un poder político, porque él, según parte de algunos hallazgos históricos y de planteamientos, es que él era un descendiente directo de Abraham y que por lo tanto tenía derecho a el trono de Israel. Y de ahí que se usara el término Mesías, Mesías, indicándose el ungido de Dios, porque según la historia de Abraham, Abraham había prometido que él mantendría en el pueblo de Israel en el gobierno a uno de esa línea política. Pero parece que eso no se dio y que la línea política de Abraham no pudo persistir en el proceso político y que el Dios de Israel no los protegió del poder político y guerrerista de Roma. Este es un comentario mío aquí al margen. Él no se consideraba ser Dios y nunca trató ni se planteó que él fuera Dios. Esto es un desarrollo teológico posterior cuando se crea la iglesia. Él era un israelita, habitante de la Galilea y un liberal, un libre pensador, y que cuestionaba el poder que tenían los personeros de las distintas corrientes políticas de Israel y religiosas para mantenerse como intermediarios del poder romano en su país. Fueron otros los que politizaron su mensaje. Él en realidad no fundó nada ni aportó ningún mensaje nuevo. Fueron los grupos de Jerusalén y de la diáspora quienes lo invistieron como profeta esperado. Y aquí esta cita está refiriéndose a Pablo como la persona que realmente fue un elemento central en el desarrollo de la nueva religión, aunque Pablo no conoció a Jesús y alegaba que había tenido una visión. Algunos cuestionan esa visión, pero en eso no vamos a entrar en este comentario, aunque podría hacer después algunos comentarios posteriormente.
Estos son más comentarios del Arias, el escritor Juan Arias. Él dice que era un hombre muy preocupado por el dinero. Eso es un comentario del autor del libro, Arias. Y él le indicó el cargo de Mesías. Esto entra en discusión, pues algunos escritores plantean que él era Mesías o ungido por descendencia de Abraham, como dije anteriormente. La Biblia es un texto que ha sido manipulado desde el siglo segundo por quienes veían que en toda esa historia había algo que sacar. Este planteamiento es interesante de Juan Arias y de otros autores que se plantean y como dije antes, plantea que sí él correspondía a ser un descendiente legítimo de Abraham. Estos son recreaciones artísticas de Jesús como niño. Esto es uno de los temas que son controvertibles y es el sitio de nacimiento de Jesús. Los investigadores e historiadores rechazan la idea de que Jesús naciera en Belén y plantean que eso se hizo simplemente como una cuestión de plantear de cómo en las profecías se planteaba que las descendientes de Abraham nacerían en Belén, pues pusieron a Jesús a nacer en Belén cuando lo hacen nacer y proclamar como Mesías. Sin embargo, dicen que eso fue un invento de los que estructuraron y montaron el proyecto religioso cristiano, pero que su nacimiento fue realmente en Nazaret, donde nació y donde se crió en todo momento. Esto es interesante porque bajo el papado de Benedicto, del Papa Benedicto, él eliminó elementos de esa historia y en el Vaticano, en la Plaza del Vaticano, durante la época cercana al 25, se desarrolla un nacimiento, un llamado nacimiento, para ilustrar con figuras, algunas de ellas personajes reales de la vida real, personas, crear un nacimiento vivo. Y el Papa Benedicto, durante su papado, él cambió todo ese nacimiento y planteó que él iba a hacerlo aquello que se demostraba históricamente. Esto trajo muchos problemas y mucha controversia, porque la gente esperaba siempre que ese nacimiento en la plaza de Roma fuera el tradicional nacimiento que se presenta y que algunas personas tienen en sus casas y que los hacen. Personas, claro, que son seguidores de la fe cristiana. Pero él cambió todo eso y creó todo una casa como una casa de un residente, de un ciudadano. Claro, la de él reconociendo de que era un constructor, un ebanista, pues era una casa realmente, según el Papa Benedicto, que era considerado un experto en los estudios de los documentos de la vida de Jesús. Dice que la casa era una buena casa, porque quien vivía allí era nada más y nada menos que José, y José era un experto ebanista y que tenía una buena casa. Y eso fue bien chocante para los católicos que iban a la plaza de San Pedro, a ver el nacimiento cuando se descubre y se presenta ese nacimiento al público, se abre al público. La fecha del nacimiento en los primeros años de esa época era confusa. Claro, la iglesia estableció la fecha el 25 de diciembre y ahorita voy a acotar el por qué se escogió el 25 de diciembre. Algunos plantean que fue una fecha arbitraria, pero otros plantean que no, que se hizo con alevosía, porque en esa época ya los romanos celebraban una festividad al dios Mitra, que era uno de los dioses paganos de Roma, y que simplemente lo que hicieron
que donde estaba el templo al dios Mitra, ahí se estableció, y como se celebraba el 25 de diciembre, simplemente cambiaron a Mitra por el Jesucristo, que entonces le añadieron el Jesucristo, porque Jesús no se llamaba así, se llamaba Jesús, y se identificaba como Nazaret, porque en esa época se utilizaban los nombres de la zona donde, o de la región donde vivían y donde nacían. Así que le pusieron el Mesías y Cristo, que es otro nombre que según los idiomas de la época y los lenguajes de la época, las tradiciones, podía tener distintos significados. Uno en Grecia, uno en Roma y también otro históricamente, en términos de distintas leyendas sobre el uso de ese nombre. Trincado refleja uno de los nombres que usaban los mismos romanos y que lo veían y lo entendían como un ser peligroso. Así que en este sentido, los grupos cristianos antiguos, algunos de ellos relacionaban a Jesús como similar a otros dioses paganos. Y fíjense que tomaron como modelos ejemplos de los mismos dioses de esa época, principalmente los dioses egipcios, que también en Egipto se consideraban a los faraones como dioses que encarnaban. De hecho, el dios Ra encarnaba en la esposa del faraón. Y ahí ese faraón, cuando moría, iba y se llevaba las pirámides, y las pirámides actuaban como un centro para la resurrección. O sea, esos conceptos eran parte de las tradiciones egipcias y han sido estudiadas definitivamente por muchos expertos en las historias de los faraones. Así que en la creación del Jesús Cristo como el nuevo Dios de la nueva religión cristiana, se integraron elementos de diversas tradiciones filosóficas y religiosas de los países que estaban o eran parte del Imperio Romano. Así que si bien hacía de Mitra, pero también tenía elementos de las tradiciones religiosas egipcias, también de las griegas y de las mismas de los dioses romanos. Porque Roma también tenía dioses, incluyendo seres como algunos emperadores que se tenían como dioses encarnados o dioses o hombres de estado que tenían descendencia divina, porque en aquella época pues se entendía que muchos dioses tenían hijos que eran también divinos o que se encarnaban como dioses y continuaban su vida principalmente en el ámbito político. Víctor, con permiso, hay dos preguntas. Sí, muy bien. Sí, el señor Pedro Rocha comenta que si en tu exposición consideraste los libros de Caballo de Troya que se describen a un Jesús extraterrestre que vino con un equipo de trabajo, con medios técnicos, humanos y tecnología a cumplir su misión. No, esa área de investigación se la dejo a otra persona, Pedro. No me moví en esa línea de extraterrestres, porque mucha de esa información, en mi punto de vista, pues no cuenta con mucha confirmación o validación histórica de investigadores independientes. Tú sabes mi discurso científico de que la investigación tiene que validarse por distintos investigadores trabajando en un punto. Y yo no puedo trabajar evidencia que esté basada en extraterrestres, porque eso pues son una visión muy particular. Por el contrario, evidencia de distintos historiadores desde distintos momentos que utilizan
los métodos disponibles, históricos y aceptados en la investigación histórica y que cuentan con esos documentos que pueden ser examinados por distintas personas independientemente, básicamente esos fueron los que yo pasé, los que pude conseguir, porque primero yo no soy historiador, no tengo, soy una persona interesada en el elemento de la historia de la vida de Jesús. Me interesa, pero me basé en los historiadores que hacen trabajo con documentos disponibles en las bibliotecas y en los centros y basados en los estudios arqueológicos. Así que eso pienso yo que puede contestarte tu pregunta, Pedro. Pero si alguna persona está interesada en ese tema, ¿Puedo opinar? puedes opinar. Oye, Víctor, entonces, desde el momento en que el maestro Trincado y los misioneros nos dicen en nuestros libros filosóficos de espiritismo que ellos no son originarios de la Tierra, que ellos vienen de un planeta que se llama Sion, a cumplir una misión a la Tierra para ayudarnos a pasar de grado, a llegar a un juicio de mayoría, ¿eso también estaría en duda para ti? Porque no hay manera de comprobar eso, no hay ningún elemento histórico, no hay nada escrito, excepto la palabra del mismo maestro Trincado y los estudios a los que nos hemos abocado. De hecho, Pedro, ellos son extraterrestres. Déjame clarificar. De hecho, esa podría ser una crítica que se le podría hacer al maestro Trincado. Por ejemplo, cuando él habla de la visita a una sinagoga en Nazaret y que por unas contraseñas que le dan, él entra a esa cábala y le enseñan unos récords de Jesús con una carta que preparan los padres para llevarla para que él la lleve a la escuela de los esenios, pues, y él, bueno, yo me imagino que en esa época no había camaritas para él llevar allí pero quizás, y que él copió a mano de ese dato, pero él pudo haber dado quizás más datos históricos, porque yo no he visto ningún otro. Yo lo tomo como un dato que él da, pero eso no ha sido, podría alguien, yo pienso que académicos historiadores podrían cuestionar porque otros investigadores no hayan tenido acceso a esos materiales que Trincado pues plantea, y yo sé que lo plantea porque los he leído y están escritos en el libro. Así que yo los valoro, pero son elementos. La historia, y Carmen es historiadora, y no sé si hay algún otro historiador aquí en el equipo de gente que visita INESI, pero Carmen tiene un doctorado en historia y es una persona que sabe de historia y de las técnicas de investigación. Los historiadores tienen que usar documentos que están validados y que son válidos. Así que aquí uno tiene que adoptar la visión de Trincado de que él los vio y que se los presentaron. Y como una persona recta, honesta, pues uno valora esa información y la acepta. Pero no está validada por investigadores, historiadores, porque Trincado no era un historiador, fue una persona interesada en el tema de Jesús, como soy yo y como puede ser otra persona. Pero nadie más ha encontrado documentos similares de ese tipo en una de las cábalas en Israel o en algún otro sitio. Y yo sé que el gobierno de Israel es muy celoso de los documentos históricos de ese país y tiene un centro de investigación muy sólido. Así que pienso que he tocado el general este tema. Pero ese sería un cuestionamiento válido que se le podría hacer. Oye, Víctor, ¿y si has leído el libro de Caballo? Déjame terminar lo de Sion. El aspecto de Sion, pues también se tiene que dejar en el aire, porque yo no lo puedo valorar. Él lo dice, como medium lo dice, pero más ningún otro sitio uno puede valorar esa información. Tendríamos que ver que cuando haya comunicación intergaláctica, que de Sion podamos comprobar toda esa información, y sería muy interesante si esa información aparece. Muy bien. Carmen, bueno, ¿cuál es el otro? Continuamos porque pues queremos que Víctor continúe con su presentación. Dolly López pregunta si podrías dar ejemplos de los evangelios copiados y explicar la diferencia entre uno y otro. Bueno, no, eso aquí no lo tengo. Tendría que hacer, eso sería una presentación porque son varios libros los de estos escritores que se han dedicado a comparar los distintos documentos y los evangelios. Y
Uno de ellos, de estos libros del doctor Ehrman, es uno donde tiene las copias de un documento, digamos que el de Mateo, y va viendo cómo se fueron traduciendo desde las primeras ediciones de Mateo hasta otro, cómo le iban escribiendo los copistas en los márgenes del documento, los cambios que le iban a hacer. Y muchos cambios eran realmente significativos, que cambiaban, de hecho, la historia de lo que decía ese documento originalmente al compararlo con el último documento que se produjo en la última edición, digamos, de ese evangelio. O sea, pero aquí hoy estamos dando como una introducción general, Dolly, a todo este tema, y eso sería un trabajo de por sí, para una presentación de por sí, para una de por No, sí. era solamente un ejemplo para ver ¿sabes? Cómo en una traducción de un libro y el otro, pues había una diferencia, pero no importa, solamente, no worries. Bueno, Oye, pero yo ningún puedo evangelista conoció a decir, Jesús, ¿eh? con permiso, Pedro, estoy Manda la también nota, perdóname, recordando Pedro, que manda la nota al chat y veremos entonces después la consideramos. Dime, Carmen. teniendo en mente el aspecto importante de los idiomas en que se redactaron los evangelios, que fueron diferentes, y las traducciones, y recuerdo pues a padre Juan José Santiago, nuestro querido amigo jesuita, que casualmente recibió una llamada de él hace unos minutos atrás, parece que está conectado con nosotros, y él siempre decía la importancia de ver el idioma en que habían sido escritos los evangelios y las traducciones que se habían hecho innumerablemente, y que eso afectaba mucho la interpretación y el significado de las palabras. El punto que trae Dolly puede ser interesante para cuando estemos ya en, ¿cómo se dice?, en las clases que se den presenciales y que puedan hacerse más específicas. Se podría traer, porque yo tengo los libros, y podría traer un ejemplo con las fotos de las páginas para que se vean los cambios que se hacían y las copias que según se hacían. De hecho, estos análisis llevan a que, según la época y el momento histórico que se estaba tratando en el Vaticano en un momento dado, cambiaban los textos de los evangelios para acomodarlo al momento histórico y las nuevas cosas. Bueno, aquí lo vemos. El Papa Benedicto cambió la cuestión del nacimiento en la plaza de San Pedro y puso una casa en Nazaret de 2 pisos. Y entonces que nació allí con Jesús y con el sitio donde nació, el cuarto donde nació Jesús estaba en la planta baja de la casa, con toda una casa bien hermosa según los planos que supuestamente el Papa Benedicto. Y eso yo lo voy a presentar ahorita, la foto. De hecho, esto es bien interesante para muchas personas, el verlo, el ejemplo. Y fue el mismo Papa de la Iglesia. O sea, todavía están ellos haciéndole cambios a la misma versión que supuestamente era histórica. Y yo puedo plantear que la historia, como se siguen investigando cosas y se siguen encontrando documentos, pues tú lo puedas traer. Pero eso es una historia bueno, no una historia, una presentación bajo el papado de Benedicto que rompe completamente con la tradición católica del nacimiento en Belén con una burra, con un buey y con unos reyes que llegan en unos camellos guiados por una luz de una estrella en el firmamento. Rompe completamente con esa historia y que se reprodujera exactamente en la plaza de San Pedro en un nacimiento que todos los años la Iglesia Católica construye para que los fieles vayan allí a adorar al niñito Jesús como ellos plantean. Carmen, ¿alguien más? Carmen. Antonio tiene algo que comentar, Antonio. Antonio. Buenas noches a todos. Quisiera precisamente hacer unos comentarios como historiador, porque además en los años que enseñaba los cursos de humanidades, estudié mucho, de hecho 3 cosas que voy a citar posteriormente,
en otros momentos de antropología, pero también dábamos la Biblia y discutíamos determinados libros de la Biblia. Entonces lo primero es que yo estoy más de acuerdo con lo que dijo Víctor oralmente en el título, que lo que aparecía en el título escrito, ¿verdad? Que era mito o realidad. La tradición pretende que los mitos eran mentiras, cuando según el gran estudioso de la mitología, Mircea Eliade, los mitos son algo que de mucho repetirse se da por cierto, pero al mismo tiempo se entiende que todo mito tiene una base en la realidad. ¿Cuál es esa base en la realidad? Pues bueno, eso varía de mito en mito. Y lo mismo con la cuestión de los documentos. Los documentos y la idea de los documentos como la fuente incontestable es una cosa de la historiografía positivista de hace menos de 200 años. La historia, la historiografía ha reconocido múltiples fuentes a través de los milenios y los evangelios, si efectivamente fueron fuentes orales, podrían estudiarse en términos de determinar sus orígenes, como se comprobó los orígenes de la Ilíada y la Odisea cientos de años antes de las versiones que llegan escritas y mucho menos impresas. Entonces, lo que sí es altamente cuestionable no es el contenido de los evangelios, que pueden haber pasado de tradición oral desde la misma época de Cristo. Es que lo mismo ocurre con los 70 o 100 evangelios, que es la Iglesia Católica la que los llama apócrifos. Claro. Esos evangelios se conocen como gnósticos porque cuestionan la verdad de los evangelios oficiales. Y esos evangelios oficiales los adoptaron los concilios de la Iglesia cientos de años después de la vida de Cristo. Y entonces, entre esos 100 evangelios gnósticos, que de hecho hay un libro que se llama así, Los Evangelios Gnósticos, que los estudia, que los discute, y entre ellos está el Evangelio de María Magdalena, que es la base del Cristo que es el que más me simpatiza, el de Bernardo Bertolucci en La Última Tentación de Cristo, que es un Cristo casado con la Magdalena y cuya negación se consolida cuando la iglesia se inventa el celibato, porque el celibato se inventó cientos y cientos de años después de surgir el cristianismo. Y entonces, pues con esta idea de un Dios puro, en una visión reprimida que tiene la iglesia, entonces se empeña en hacer de Cristo un Cristo célibe. Y finalmente, Víctor, aclárame, yo lo que he oído muchas veces y he leído era que Cristo descendía del rey David por vía de María, que era descendiente del rey David. Si el rey David era descendiente de Abraham y si se reclamaba que era descendiente de Abraham, yo nunca lo he oído. Y bueno, te pregunto porque lo que yo he oído mucho era que era descendiente de David por vía de María. Y finalmente sí ha aceptado hasta la Iglesia Católica, que es lo más desconfiable que yo conozco, que Cristo no nació en el año 1 tampoco. No, nació un poco antes del año 1 nació, supuestamente, a la luz de los reinados de los reinados de la época y de los emperadores de la época. O sea, esas fechas también están mal. Sí, eso es todo. Pero pues seguimos adelante. Gracias, Carmen. Me mandas después. Sí, hay dos preguntas más. Si quieres podemos seguir o podemos... hay una... Ahora, si son cortas, si tú entiendes que son cortas, las podemos... Ok, hay una aclaración de Diego que dice que el escritor español alemán Andreas Faber-Kaiser recoge la vida de Jesús en su libro Jesús vivió y murió en Cachemira o en Caimira, en una visión histórica de Jesús. Eso es como una aportación de Diego al tema.
Sí, hay otras también de las bases de la India y son de esos autores, pero imagínate, en una presentación como esta no podemos tratar todos los autores que han trabajado y que han investigado, pero esa aportación que hace Diego está apropiada y aquellas personas que estén interesadas en ver ese planteamiento sobre que Jesús estuvo en la India, pues también sería un tema de interés para otra ocasión. La otra pregunta. Entonces, por lo menos por ahora, sí, también le agradecemos a Antonio su aportación y su clarificación desde el punto de vista de un historiador. Yo creo que fue bien importante. Juan Maldonado pregunta que si Víctor puede comentar sobre las diferencias que hubo entre los apóstoles Pedro y Pablo en lo que respecta a sus diferentes posturas sobre las enseñanzas de Jesús. No, yo no, aquí no puedo hacer eso porque no estoy preparado para trabajar ese tema hoy. Aquí no las tengo. Tendría que haberlo considerado entre esas diferencias para poder buscar los textos adecuados, pero en este momento no lo puedo hacer, pues no tengo las referencias aquí para basarme en ellas. No, y el tema es demasiado amplio para cubrirlo en su totalidad. No se puede. No, puede continuar, Víctor. Muy bien. Así que la fecha del nacimiento está asociado a interpretaciones, asociado a trabajos. Una de las más recientes es que fue realmente antes de uno de los el llamado año 1 y que eso realmente pues no es así por los otros datos que se han encontrado sobre las épocas en que vivieron a la luz de los textos los distintos emperadores que estaban en Roma en la época y que se habla de los representantes de esos emperadores en el área de Jerusalén. El maestro Joaquín Trincado Mateo, sobre la base de documentos antiguos que dijo haber consultado en visitas personales a logias secretas de Jerusalén, estableció el 4 de diciembre. Ahora, y vuelvo y lo repito, y que fue el planteamiento que trae Pedro, pues sí, él los trajo, pero eso no se ha podido confirmar de modo independiente. Y aquí me baso en el hecho de que los historiadores tratan de ver si pueden construir una información histórica a partir de datos que puedan confirmarse. Hay también pues, un aspecto de la historia que es el aspecto interpretativo que hacen los distintos investigadores según van apareciendo nuevos datos y nueva información que permite replantearse algunos de los problemas historiográficos que han manejado. Y eso, por eso es que estos hallazgos se continúan revisando y se continúan analizando a la luz de nuevos hallazgos. Aquí está el Papa Benedicto y lo traigo por el interés que para mí tuvo esa aceptación y esto fue en la Plaza de San Pedro y ahí él está planteando la cuestión, esa casa que tiene ahí que se construyó según decía Benedicto, estaba hecha según los hallazgos de la información que encontraron del tipo de casa que tenía José en Nazaret. Esto lo dejo para la interpretación, es como si la interpretación bibliográfica, porque tampoco pues el Papa Benedicto no hizo un referido de todos los documentos que él estudió, pero se reconoce a Benedicto como una persona conocedora de la investigación sobre Jesús. Se considera un experto en ese campo. Esto, fíjense la maqueta de la casa. Mira, Carmen, la maqueta, qué bonita. Con escaleras por los lados para subir a la segunda planta. O sea, una casa de clase alta. La noticia apareció en F, en el periódico F de la ciudad del reportaje que se hizo por F, la agencia de prensa española, en diciembre 8. Si por ahí está el amigo Joaquín Espinosa, pues yo le debo esta información. Aquí la tiene hoy día porque estaba esperando para presentársela
Así que aquí la tiene. Y tiene los Oye. datos. ¿Cómo? No creo que está con nosotros esta No noche. quiere que está con nosotros, pero si Iris está, sería importante que se lo diga, que yo la presenté hoy y que se la puedo estar enviando a él para que la tenga, porque él me solicitó expresamente que yo le enviara esa información cuando supo que estaba trabajando esta presentación y que él le interesaba. Y aquí tiene la foto. Claro, esta es la foto de la maqueta que se preparó en la Plaza de San Pedro. Pero fíjense que no tenían, allí no llevaron ni vacas, ni bueyes, ni otros animales, ni muchos ventos de la estrella, ni los reyes no aparecieron por ningún sitio. O sea que, y esto fue la máxima autoridad de la Iglesia Católica. De hecho, cuando el Papa presentó esto, la declaración de prensa la hizo nada más y nada menos que el Departamento de Estado con sello del Vaticano, como que era un acto oficial de la Iglesia y una información oficial de la Iglesia. Esto lo digo porque yo sé que a nosotros nos participan aquí en estas videoconferencias, participan personas de distintas tendencias religiosas, incluyendo cristianas. Y con mucho respeto se da toda esta información. Pero se trae para que vea que la misma Iglesia ha ido planteándose una revisión de la información que ellos mismos han dado. Bueno, sería interesante si esa información que presenta Pablo Rocha pues pudiera investigarse por otra gente independiente que puedan ver la naturaleza de sus hallazgos. Pero cuando tú traes extraterrestres, pues ya traes un problema, que es el problema de confirmación de datos que puedan estar en otros lados, más allá de la galaxia, inclusive de la Tierra. El Evangelio de Marcos se habla de la presencia de María, su madre, y de los hermanos de Jesús. Esto es un aspecto importante que antes la iglesia rechazaba, de que Jesús tuviera hermanos, y mucho menos con María, porque se entendía que María era virginal y que ese había sido un nacimiento virginal. Y eso era, claro, ese planteamiento se hacía acorde con las tradiciones religiosas antiguas de que los dioses tenían sus hijos con vírgenes y que gustaban de tener relaciones con vírgenes para tener hijos que eran los llamados dioses o semidioses, dependiendo la naturaleza de esa relación carnal. Este es un planteamiento y Arias lo recoge. Es importante que cuando vemos y la aclaración que hizo también el profesor Gastambide sobre los apócrifos fue el epíteto o la declaración de la iglesia, porque no los quiso reconocer y principalmente porque traían otra información que difería de la versión oficial que había adoptado la iglesia con los 4 evangelios. Y estos otros evangelios pues traían una información que iba más allá o que debatía o que traía puntos de vista y que por eso es que la iglesia los declara apócrifos. Así que es importante esa aclaración que hizo el compañero profesor Gastambide. Es importante que Trincado reconoció la viudez de José como hecho, pero que añadió que tuvo hijos también de María. Y esto es interesante, este aspecto, porque realmente en la misma Biblia después, posteriormente, se habla de Jaime, Santiago. Y el maestro Trincado puso a Colonia Jaime en honor a Jaime, este otro hijo de Jesús. Así que esto es un dato importante y es una cuestión que para las personas de la MQ, esto añade una información que fue Trincado, que la sacó a la luz y que la trajo y que se ha confirmado históricamente por otros investigadores analizando trabajos que se encontraron posteriormente a la desencarnación de Trincado. Trincado desencarna un 6 de diciembre. Y esta información aparece sobre los otros evangelios, los llamados apócrifos, se encuentran en hallazgos posteriores, en muchos, aunque es posible que la iglesia lo tuviera en sus récords en el Vaticano, en las bibliotecas, como documentos secretos que no estaban en acceso a todos los demás. Es posible que Trincado, por su participación y estudio con
en uno de los grandes centros de estudios de los jesuitas, pues tuviera algún conocimiento sobre ese aspecto y que lo pudiera haber obtenido esa información de esos textos. Así que eso es un aspecto que quedaría para investigación posterior por otros investigadores. Una de las cuestiones que se traía cuando se hablaba de los hermanos de Jesús era la cuestión de que cuando el término hermanos en griego, acuérdense que la Biblia, los documentos antiguos se tradujeron al griego y del griego después se tradujeron a los diferentes idiomas. Y aquí entran muchos de los problemas de traducción que existen, entre ellos la cuestión de la famosa virginidad. Pero no voy a entrar en ese hecho, en esa situación, pues que me saca de la línea de argumentación. Así que la cuestión de los hermanos implicaba no solamente familiares, que eran otros familiares, pero también por el uso del texto, los análisis de los textos, se encontró que sí, que la palabra hermanos se refería a hermanos legítimos de Jesús, de familia, no simplemente como miembros o primos u otras cosas, como se quería hacer. Y ese argumento, que se llama el argumento semántico, fue rechazado por los expertos bíblicos, que establecen, según Arias, que el uso tanto por el contexto como por otros textos informa sobre la realidad de los hermanos carnales de Jesús. O sea que ese es un aspecto que se echó y que se definió y se identificó como un elemento importante. Otro aspecto que es importante es la cuestión de Jesús como hacedor de milagros. Y para aquí voy a estar usando el trabajo de Jogari Pujols-Bois. Este es un investigador francés que estudió y hizo su tesis doctoral en la Sorbona, en París, en la Facultad de Estudios Religiosos y Teológicos. Y este señor, este autor, que la referencia está después, la referencia la voy a mostrar, hace un estudio de la relación de la presencia de las leyendas, de los mitos y las historias relativos a los faraones y a las tradiciones egipcias en la Biblia como elemento que contribuyó a acomodar las historias que se crearon alrededor de Jesús y de sus milagros. Así que le doy este contexto para que lo pongan en su análisis. Es interesante que el espiritismo realmente, como escuela filosófica, entiende que los milagros son elementos que no han sido, que no se pueden considerar como tales porque se sacarían los fenómenos fuera de las leyes naturales. Así que en ese sentido, el espiritismo, como doctrina filosófica, no acepta el concepto de milagros. Puede aceptar que hay fenómenos inexplicados, porque no contamos con una explicación, pero que se hagan eventos fuera de leyes naturales no se acepta dentro del marco filosófico del espiritismo. Eso es una aclaración que... Y este estudio de Jogari Pujol sobre los estudios de las aportaciones de las teologías egipcias traje y dice que esos llamados milagros que aparecen en la Biblia atribuidos a Jesús son realmente copias de los mitos egipcios sobre los faraones, a quienes se le atribuían distintos milagros. Algunos de los mitos de los faraones, según este autor, están los de la multiplicación de los peces, el hacer vino del agua, entre otros. Por ejemplo, el mito de multiplicar los peces es el mito que ustedes posiblemente todos lo conocen, de que los pescadores estaban teniendo dificultades y Jesús los increpa diciéndoles que es porque no tienen fe. Y les dice que tiren las redes y las redes se llenan de peces. Dice el investigador de la Sorbona que este es un texto que se saca del libro de Sop, que habla de los textos de las pirámides del año 3000 antes de Jesús. Sop era el dios del cocodrilo y da pescado y pan blanco a la gente de la orilla del lago de Faún. O sea que ese mito
según este autor, plantea que ahí es que se toma y se le hacen algunos cambios, pero que básicamente es una copia de ese mito egipcio. Plantea que Sop caminaba sobre las aguas, igual que el milagro de Jesús, y que la teología cristiana lo presenta como un atributo para demostrar que Jesús era realmente un Dios encarnado. Esta cuestión es muy interesante de la cuestión de los mitos y la relación con los llamados milagros de Jesús. También está, según este autor, la tumba egipcia, donde hay una pintura en la que se edifica y se relata la conversión del agua en vino por el faraón, que es el mismo milagro que se le atribuye a Jesús en la boda de Caná. En el relato bíblico se incluyen las 6 jarras, igualito que el relato, como está escrito, y en la pintura egipcia encontrada en las famosas pirámides. Así que tenemos aquí muchos de estos mitos desmitificados, porque sí eran relatos que ya existían, atribuidos a los faraones en los relatos de las historias de los faraones. Otro de los que Pujols trata es el tema de la resurrección y ascensión. Ese tema, los faraones, y ya yo dije anteriormente que las llamadas, las pirámides, se conocían en Egipto como los centros de resurrección. Y por eso era que se llevaban ahí los cadáveres de los faraones y se les incluían alimentos y partes de él, que eso se ve también en otras tradiciones de otros pueblos, porque el faraón iba a tener la resurrección y mientras iba a estar en ese proceso, utilizaba todos esos alimentos y los equipos que le ponían ahí en las tumbas. Cosas que se encontraron cuando se encuentran las pirámides, y que muchas de esas equipos y aparatos y equipos personales de uso personal pues aparecen ahí, o sea que no los usó y quedaron también, se encuentran tal como los pusieron, y que la momia está momificada y que el cuerpo no hubo tal ninguna resurrección, porque la resurrección, según la tradición, implica que el cuerpo salía completamente y se iba a los cielos, en este caso el de los faraones, la llamada ascensión a los faraones. En este caso, este autor plantea que en esa época los magos egipcios eran los que hacían los distintos actos mágicos para hacer creer a la gente que sí había ocurrido una resurrección. O sea que es interesante cómo participaba. De ahí posiblemente llega la idea de que iban unos magos a Oriente y que fueron de Oriente hasta allá, hasta Belén, en el mito del nacimiento en Belén. Así que es muy interesante todo esto. La última cena bíblica también, según estos autores e investigadores, plantean que es un mito egipcio. Eso para mí fue nuevo. Osiris, el dios del trigo, al morir cada año permitía a los egipcios alimentarse con su cuerpo y se le llamaba el pan. En los textos de las pirámides se le llama también el señor del vino. O sea que la cuestión del vino y el pan, como representativo del cuerpo y de la sangre, tiene su correlato en las tradiciones egipcias, y que posiblemente sirvió de inspiración para los autores de los evangelios o los que compusieron esos evangelios para incluirle los milagros, los llamados milagros de Jesús, de tal forma, y que usaron como fuente esas historias de Egipto. Y ahí vemos la relación que tiene todo este aspecto y cómo se trasladaron creencias de los dioses de aquella época y las tradiciones culturales de esos pueblos a la tradición religiosa de la Biblia. ¿Cuál es la tesis de Yogar y Pujols? Bueno, básicamente que los evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis, en Saqqara, Egipto, quienes tradujeron palabra por palabra dichos textos.
y plantea ahí ese trabajo de su tesis, de su investigación. Fue una tesis doctoral en la Universidad de la Sorbona en Francia. El libro se encuentra, yo tuve acceso a este libro, ya no lo tengo, pero tuve acceso a este libro y es muy interesante. Y se ve cómo algunas de las, por ejemplo, en las áreas del nacimiento de Jesús, se copiaban exactamente los textos, los versículos de los libros antiguos egipcios sobre cómo el dios Ra anunciaba la llamada anunciación del nacimiento de un nuevo hijo a la familia del faraón, y básicamente con los nombres y cómo llegaba el espíritu de Ra a comunicar la información, básicamente casi exacto los lenguajes en la Biblia. Uno podría hacer paralelamente el texto egipcio, la traducción del texto egipcio, con el texto de los textos evangélicos cristianos, y básicamente es lo mismo, con cambio de los nombres. En donde decía Ra, pues ponían Jehová. Y donde decía María, o allá en el nombre de la faraona, pues le ponían acá María. Una cosa espectacular. Y me hubiera gustado tener copia de eso para poderlo traer, pero quizás en otra ocasión, si lo puedo acceder a esos textos, pues se los traigo para que los vean. Y cómo toda esta información se puede confirmar, que es un aspecto que se valida en los textos. La interpretación de los textos son las que los hacen los historiadores, y cómo se trabaja, y cómo las revisiones de los textos y con la comparación con otros textos similares ayuda en la interpretación de estos textos. Esto es un trabajo de historiografía muy delicado y que toma mucho tiempo, pero de ahí la importancia de poder validar la información en distintos momentos históricos. Aquí tenemos una sobre Jesús y la tumba. Y esto va a traer el hecho de que posiblemente Jesús, como fue bajado un viernes, supuestamente, antes de que llegara el fin de semana, que normalmente las personas que ponían en la cruz lo hacían ahí para que lo dejaban toda la semana, para que los animales de rapiña depredaran el cuerpo y terminaran el efecto de la matanza. Pero que en el caso de Jesús, al bajarlo, eso no se dio. Y aquí se ve cómo se bajó el cuerpo a Jesús. Y esto es un cuadro de la época, aunque es aquí del siglo XIV, pero que relata una historia de la época, de que el cuerpo de Jesús se bajó para salvarlo. Esto es otra corriente de indagación de que Jesús no murió en la cruz, y que por eso fue que también no apareció en la cueva o sepulcro, llamado sepulcro donde lo ocultaron, porque ese sepulcro pertenecía a los esenios, y esto abona a la cuestión de que Jesús sí tenía un vínculo con los esenios. Esto es un elemento que trae una colaboración independiente al hecho de la posible relación de Jesús y de la familia de Jesús con los esenios. Pues Gamaliel, que era un personaje histórico de esa época, pues y José de Arimatea participaron en ese proceso para que se bajara a tiempo el cuerpo de Jesús de la cruz y que no sufriera más daño. Y que eso es posible, que ese proceso llevara a la sanación de Jesús, y de ahí la otra historia. Pero esos son aspectos que, como plantea los historiadores, tienen que confirmarse, y si no hay toda la evidencia histórica disponible, lo más que se puede hacer es una tesis y de una posibilidad, pero no se puede establecer como un dato o un hecho histórico. Ahora, el hecho de que existe, pero también uno podría alegar que la cuestión de estos dibujos en estas iglesias simplemente reflejaban tradiciones orales que se recogieron y se hicieron en pintura, y que no necesariamente eran datos fidedignos de una realidad con relación a que demostrar científicamente o históricamente de que Jesús había sobrevivido la crucifixión. Y este es un elemento que sigue en cuestionamiento. En
en cuestionamiento. Aquí llega el término cristianos. Los primeros seguidores de Jesús se llamaban nazarenos, no se llamaban cristianos. Y eso es una cuestión que es bien importante. Y de hecho, el grupo de los nazarenos tuvieron que huir del área de Jesús y todavía hay descendientes de ellos en regiones de lo que hoy, lo que en esa época fue Persia y que hoy están en áreas del Asia Menor. Así que los nazarenos era el nombre de los grupos seguidores de Jesús, los que no fueron cristianos. Nombre cristiano es un nombre que se adopta posteriormente y es ya para darle forma al credo cristiano y a la religión cristiana. Jesús era judío, no cristiano, ya que ese nombre vino posteriormente. Por ejemplo, los romanos lo utilizaban de forma despectiva el nombre de Cristo, término que Trincado Mateo adopta para implicar que eran revoltosos y peligrosos para el imperio, y esa era una de las traducciones de las traducciones que se podía hacer de la palabra Christus en esa época, revoltoso y peligroso. Por otro lado, en el lenguaje griego, el término Christos significa ungido. Esto es según Schoenfield, un autor o un investigador judío que establece la cuestión del uso del término Cristo en distintas tradiciones. O sea que no solamente hay una traducción, una única traducción del término Christus o Cristo y cristiano, sino que hay varias traducciones según el término se usa en distintos contextos y en distintos países en esa época. En Grecia, en los mismos romanos y en la tradición de los mismos hebreos. Esto abona al trabajo y la aportación que pudo haber hecho tan Trincado en ese planteamiento de uno de estos acepciones del término Cristo. Aquí están algunas de las referencias. Aquí están varias del investigador Juan Arias. Como le dije, este fue egresado de la Universidad Gregoriana de Roma, es estudioso de los lenguajes antiguos y de los textos antiguos y experto en ese campo. Tiene dos libros, uno de Jesús y otro sobre María. Aquí está también este libro del investigador en la Sorbona. Este es otro trabajo de historia de Jesús de esa época. Es Montserrat Torrens. Esta es la noticia que a algunas personas quizás le podría ser de interés, que fue el 4 de enero del 2008, cuando el Papa Benedicto autoriza que el cambio en el Belén o en el nacimiento que se presenta en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y que personas que estén interesados y quieran ver, podrían quizás mirar los periódicos de esa época en distintos países. Este fue el 20 minutos. También yo les di el DF, la agencia de prensa española, como otra de las fuentes que reportaron sobre el Belén del Vaticano. Personas interesadas de la fe católica podrían concertarlo. Este es un trabajo importante de este investigador. Este es Huff Schoenfield, es uno de los investigadores principales de los llamados rollos del Mar Muerto. Y él es un estudioso de esos rollos y fue una de las personas dedicadas en la traducción de esos rollos y de hacer copias de los idiomas antiguos al inglés. Así que este trabajo de Passover Plot. El Passover Plot es un trabajo de Schoenfield en el cual plantea que Jesús realmente no muere en la cruz. Y él es de esa línea de investigación y que todo ese arreglo de que lo bajaran el viernes fue para poder salvar a Jesús. Y plantea toda una tesis del vinagre que le dan, que realmente no era vinagre, era una droga para bajar
bajar la actividad metabólica de Jesús y que aparentara estar muerto, y que entonces lo pudieran bajar de la cruz y poderlo llevárselo a la cueva de él, que era una cueva de él, estaba en su terreno. Así que eso es bien importante, te refiero a los terrenos de José de Arimatea, en el sitio donde llevan el cuerpo de Jesús y que luego desaparece, y que nadie dice, y que ahí surge la historia de que él resucita, que es tomada, como saben ustedes, por semejanza de las llamadas resurrecciones de los faraones. Así que en este sentido, este libro, The Passover Plot, es muy interesante, y algunas personas interesadas en la historia de Jesús y las formas de cómo distintos investigadores han planteado los sucesos se han dado. Trincado en el espiritismo social también trabaja el tema de Jesús. También el libro, que es un libro aparte, Jesús, hombre y no Dios, es de la bibliografía de Trincado, y que hace algunos de los planteamientos de Jesús como un maestro un maestro espiritual que llega a la tierra, que quizás da base a la cuestión de los participación de astronautas o de los extraterrestres, el planteamiento que trajo Pedro de la Rocha. Así que, y eso se podría ver como parte de esa postura. Como dije antes, y lo repito, las investigadores y propulsores de un planteamiento la pueden avanzar y la pueden traer. El problema es cómo uno busca evidencia independiente que pueda dar fe de esa interpretación o de ese planteamiento que uno hace. Y son aspectos que pues, los investigadores, en este caso los investigadores de la vida de Jesús, pues están constantemente enfrentados de cómo yo puedo estudiar y hacer un planteamiento coherente cuando faltan primero muchos textos, y muchos de los textos han sido falsificados, han sido manipulados a lo largo de las épocas. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Si alguna persona está interesada en alguna de esas referencias, yo gustosamente se las puedo llevar. Me pueden escribir a mi dirección, a la dirección de INESIP, inesip@inesip.org, y gustosamente pues yo le puedo enviar alguna de las referencias que a ustedes les interese. Específicamente, las otras personas que son miembros de INESIP pues tienen derecho a adquirir esta información completa. Así que gustosamente me escriben o me llaman. Si me llaman, recuérdense que yo no estoy siempre disponible en el teléfono. Estoy disponible generalmente por las mañanas, después de las 9 hasta las 11:30, porque luego voy a almorzar y luego voy a trabajar en la clínica con pacientes, y ahí yo no cojo el teléfono a menos que tenga un intermedio. Pero sí, si me envían una nota al WhatsApp, un mensaje de texto a WhatsApp, es el único que uso, o al correo electrónico, yo les puedo gustosamente ofrecer alguna de la información y enviarle algunas de las referencias que a ustedes interesan. Bueno, Carmen, estamos entonces... Sí, Víctor, había Diego Sorroche hizo un comentario hace un rato de que hay una visión extraterrestre que es recogida por el escritor danés Erich von Däniken en su famoso libro Chariots of the Gods. Sí, ese es un libro que yo hace 50 años. Brevemente, Diego Sorroche podría ser lo más breve posible que él pueda dar cuál es el planteamiento de ese texto, de ese autor. Y primero me gustaría saber si es un investigador reconocido, una persona que ha hecho investigación sobre ese trabajo, o está basado en fábula o estudios mitológicos. ¿Qué tipo de investigador es ese señor? Le agradecería si Diego sabe la información para que nos ilustre. ¿Cómo no? Von Däniken ha escrito un sinnúmero de libros
Es un escritor bien prolífico, muy reconocido dentro del campo de lo que es la visión extraterrestre de la civilización humana, ¿verdad? Y del universo, de la teoría somos parte de esa gran familia. Entonces, él es un estudioso de la Biblia también, y ese libro en particular que se llama Chariots of the Ghost, yo me lo leí hace muchos años, cuando me leí el de Cachemira, Dios vivió y murió en Cachemira, ¿verdad? Que dice que lo que tú mencionaste, que él en realidad no murió en la cruz, él lo bajaron de la cruz, vivió después de eso, pero se tuvo que emigrar, y ahí es donde lo ubican nuevamente en su viaje a la India, ¿verdad? En Cachemira. Pero regresando a von Däniken, él fundamenta muchas de sus teorías, y ese fue su primer libro bien importante, en el libro de Ezequiel, donde sabemos que hay una descripción, ¿verdad?, que hace Ezequiel. Él dice, es una descripción de una nave extraterrestre, bien precisa y bien clara, recitando textualmente lo que aparece en el libro de Ezequiel. Hoy día hay hay unos programas recogidos de todos estos teóricos de la visión extraterrestre, que se llama Gaia. Lo pueden ver. Yo no me suscribí a Gaia, hay que pagar. Y pues en internet está, y entonces todo, el doctor Lipton y muchos otros son parte de ese tipo, ¿verdad?, de instructores o profesores de lo que es Gaia. Gaia quiere decir, es el nombre de la madre tierra, ¿verdad? Pero eso es otros 20 pesos. Pero me preguntaste por von Däniken, pues es muy famoso y un escritor muy reconocido dentro de su campo. Y como todo, tiene detractores también. Aquí no hay nadie que se salve de tener detractores. Gracias, Víctor. Gracias a usted también. Gracias, Diego, gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún otro planteamiento de alguien? Sí quería decirle al señor Ramón Leal, que preguntó sobre algún título sobre la vida de Jesús, que en la página de referencia que tú mostraste, no sé si él la pudo ver, había varias de las referencias que utilizaste. ¿Y él no las vio? Por eso le estoy preguntando a él, yo le envié un mensaje por el chat. Sí. Aquí están las listas. Sí, sí las copié. Sí, copié los títulos. Sí, gracias. Bien, de nada. La tesis de que el libro de Schoenfield está en español. Las personas que no manejan el inglés o el judío, él es judío, es un escritor judío, pero que el texto original creo que lo hizo en inglés. Pero hay una traducción del texto en español. Ahora no recuerdo cuál es el nombre de la traducción en español. Es el complot de la Pascua, así se llama. Personas que quieran buscarlo, este libro de Schoenfield y que no manejan el inglés, el libro se llama El complot de la Pascua. New Light on the History of Jesus. Nuevas luces en la historia sobre Jesús. Y este investigador es el que da base luego a estas otras investigaciones sobre los viajes de Jesús a la Cachimera, los aspectos de que dan base de que él realmente pues siguió su vida al margen de toda la tradición cristiana y que pudo seguir adelante. Y este señor presenta lo que él entiende es la evidencia de que fue un complot entre los esenios, los apóstoles de Jesús ligados a él, para salvar a Jesús de la muerte en la crucifixión. Y este señor es el que hace todo ese análisis de esa investigación y la presenta. Así que las personas que estén interesados en todos los aspectos históricos posteriores, este autor es importante. De hecho, The Passover Plot, o el complot de la Pascua en español, está en película, pero yo no he podido tener acceso a la película. Me imagino que la película debe estar en inglés y que no tenga traducción o que no tenga subtítulos.
Por ejemplo, yo nunca he visto la película ni la he podido, la he visto listada en la internet, pero siempre dicen que no hay copia, que no está disponible las copias, porque no hay o algo así. Es posible que haya prohibido, porque eso rompe, ese planteamiento de Schoenfield rompe completamente con toda la tradición de Jesús muerto en la cruz y resucitado. Bien, Carmen, adelante. Sí, pues entiendo que no hay más comentarios ni preguntas. No sé si quieres terminar redondeando el tema. Yo pienso que incluso este tema se podría continuar porque hay otras dimensiones y otros ángulos de Jesús. Además de como mito o realidad, sino también de su filosofía, de sus enseñanzas, de su ejemplo, de que se piensa que fue un maestro, un espíritu adelantado como muchos otros. Y pienso que este tema pues se puede seguir desarrollando y que tiene mucha vigencia para nosotros como espiritistas. Diego, el libro es The Chariots of God. ¿Hay traducción al español? ¿Tú no sabes cuál es la traducción? Es para preguntarle también a Pedro si el libro que él habla de, que maneja este tema de los extraterrestres. ¿Puedo opinar? Sí, pero te quiero decir que el tema de los extraterrestres no es único y exclusivo de von Däniken. Él es quizás uno de los más vocales, pero hay otros. Se llama El carruaje de los dioses, Víctor. ¿Cómo? El carruaje de los dioses. Así se llama el libro, existe, lo buscaste ya en la internet. Existe No, que yo lo conozco. Tú lo conoces. Pedro, ¿cuál es el título del libro que tú hiciste referencia? Yo les quería hacer una pregunta a todos como estudiantes de la filosofía y de la escuela, porque ese libro que les estoy comentando, Caballo de Troya, salió en los 80s. Pero eso no es de este señor de JJ Benítez. JJ Benítez, sí. Él es un escritor muy famoso y también muy prolífico y actualizado, Y bien controvertido. Y controvertido, pero la pregunta es para todos ustedes. ¿Alguno de ustedes ha leído Caballo de Troya? Porque los 9 tomos que él escribió acerca de ese proyecto es acerca de la vida de Jesús, y ahí hacen un planteamiento de un Jesús muy acorde a la descripción que nosotros tenemos en la escuela, ¿eh? Por eso es que lo estoy citando, no nada más lo estoy citando porque sí. Yo soy de los que piensan y estoy seguro, lástima que como tú dices no hay manera de comprobarlo, no hay pruebas fehacientes de que los misioneros no vinieron en espíritu nada más, ¿eh? Ellos vinieron con recursos técnicos, con tecnología, con un programa, con toda una logística para sacar adelante la misión Tierra, ¿eh? O sea, si ustedes piensan que nada más en espíritu se hace eso... Aparece alguna de esas máquinas en un desierto. Oye, ¿sí dejaste el teléfono donde va? El libro de Caballo de Troya, les digo, habla de eso. Entonces, eso fue en los 80, salió el primer libro y causó mucha controversia, porque pues, hablar de un Jesús extraterrestre, eso no le parece para nada a la iglesia, y enseguida lo refutaron y lo prohibieron y hablaron pestes de ese libro, ¿no? Sin embargo, pues JJ Benítez cumplió su parte y sacó todo el legajo de escritos que también a se los dieron, ¿no? Pero lo interesante de esto nada más es que ellos plantean que los americanos ya tienen la tecnología para hacer un viaje en el tiempo, y de eso trata el proyecto Caballo de Troya, de que regresan a verificar la vida de Jesús en Galilea. Entonces está muy interesante, digo, ustedes como seguidores de la filosofía espírita deberían de conocer esa obra, es muy actualizada. Es que son tantas obras y tantos materiales de tantas cosas que si uno tuviera la vida, por ejemplo, el planteamiento tuyo es válido, pero acuérdate que las gentes tienen tantos intereses y tantas áreas de trabajo, y es tanta la literatura que solamente si tú te miras la información sobre los estudios con los faraones,
Eso hay personas que se dedican toda la vida a estudiar los trabajos y los documentos de los faraones. Imagínate si uno salta de los faraones a los de Troya, a los de los extraterrestres. Se vuelve uno que no haría uno nunca nada más, porque ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, yo trabajo, y aquí casi todas las personas trabajan en muchas áreas, se nos hace muy difícil. Además que uno puede a veces estudiar es un pedacito de la información de algo, y por eso estas discusiones o estas conversaciones son interesantes, porque pueden aportar distintas personas. Pero nosotros no queremos tampoco caer en que traer cosas ilusorias que no tienen un sustrato y un sustento de información fiable, de información que uno pueda valerse para poder hacer las distintas declaraciones y los distintos análisis. Y eso es importante, tenerlo. Y no tenemos mucho tiempo para una presentación de media hora, hora y media, pues para traer todo eso. Lo más que podemos hacer es un programa de estudio. Y NESIP cumple la labor de crear una preocupación en las personas. Y por eso dije que la información que iba a traer, la de los últimos investigadores en algunas áreas sobre la cuestión de Jesús. Pero no puedo traer todo lo que hay. Si se mete uno en las librerías aparece mucha información. Pero si se va a las grandes bibliotecas y se una investigación, pues se queda los centros de investigación sobre todos estos temas. Carmen, tú tenías una información que dar sobre lo de las películas, porque ya la semana que viene tú vas a estar en las películas. ¿Alguna información que le quieras adelantar a las personas sobre los textos y las instrucciones de las referencias? Bueno, sí, antes de eso, pues, le quería dar las gracias a Pedro Rocha y pues por compartir esa referencia con nosotros y pues las personas que les sea posible, ¿verdad? Y que les guste el tema, tienen esa referencia como una posibilidad para consultarla. Así que le damos las gracias a Pedro, igual a Diego Soroche, igual a todos los demás que comparten con nosotros referencias, lecturas sobre el tema que se trata. Lo que les quería decir sobre la próxima semana, el lunes, es que asignamos 3 películas, 3 filmes, para que las vean por su cuenta y las vamos a traer para discusión ese día. Una de ellas es, entiendo que hoy se les envió un correo electrónico con los 2 enlaces de las 2 películas que eran más trabajosas para conseguir, que varias personas nos habían dicho que no podían conseguirla o no podían accederla, y ya en esos enlaces está el de Nuestro Hogar o No Solar, y está en español. Y usted usa el link o el enlace y entra y puede ver la película en español. Por otro lado, está el enlace para ver Origins. Ese todavía no lo he usado, no la he podido ver completa, pero ya traté de entrar y empezar a verla y sí se puede acceder. La otra película, que se llama Los Hijos del Ayer, está fácilmente accesible. La puedes buscar, Los Hijos del Ayer, e inmediatamente vas a tener acceso a verla a través de YouTube. Así que ya yo creo que les hemos tratado de ayudar lo más posible para poder acceder a las películas y poderlas ver antes del lunes próximo, que es cuando las vamos a discutir a la luz del tema de la reencarnación y cómo cada una de ellas trabaja el tema de la reencarnación desde perspectivas diferentes. Así que esa es nuestra asignación para el próximo lunes 14 de diciembre. ¿Y este jueves qué tenemos? Este jueves qué tenemos? Me parece que es Dolly. Creo, Dolly. ¿Está por ahí, Dolly? Sí, estoy aquí. Sí, sí, ¿verdad, noche... Dolly? Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Okay. Sí, buenas noches. Sí, primero que nada le doy las gracias a Edgardo que me dio la oportunidad de pues, tomar
su jueves para yo adelantar mi clase. Y va a ser el tema, Víctor me pidió que terminara el tema de la bilocación, pues basado en lo de Monroe, porque él entiende que pues, quizás se pudo haber hablado un poco más profundo. Yo pues voy a entrar nuevamente en el tema de la bilocación basado pues en el libro que él escribió. No voy a hablar del Instituto Monroe como tal, sino de la bilocación, sus experiencias que tuvo, cómo él las logró y también unos comentarios de cosas que él vivió en esos procesos, o sea, que experimentó en esos procesos y también unos comentarios de un libro de Oliver Fox. Y me gustaría también ver personas que hayan tenido, ¿verdad? Alguna experiencia o que creen que han tenido alguna experiencia, también me gustaría abrir un diálogo, por lo menos 15, 20 minutos, para si alguien quiere, si ha tenido la experiencia que entiende que sí, que la pudo comprobar, pues sería ideal. Aparte de los efectos primarios, ¿qué fue lo que el cuerpo sintió antes de que pudiera sentir que estaba abandonando su cuerpo? Pero eso es para el jueves, así que yo espero que les guste la clase y gracias, Víctor, porque pues insistir en esa parte del tema. Muy bien. Pues ya tenemos claro esta semana completamente. El domingo tenemos a un místico puertorriqueño, Wally Fusino, que va a venir a hablar sobre el misticismo subatómico. Esas son las experiencias de él, experiencias místicas de él. Son experiencias de él las que va a escribir él. Así que sería interesante escucharlo. Así que las personas que les gustan estos temas, pues ahí tienen oportunidad de hablar con una persona que ha participado de esas experiencias y que él entiende que son experiencias legítimas y válidas. Así que el domingo va a transmitirse en Zoom directamente desde la sede de INESIP. Son 2 días que nosotros usamos la sede actualmente. Esto no es porque no lo quisiéramos usar por más tiempo, pero es que la ley de la gobernación en Puerto Rico limita el tiempo que uno puede estar en la calle y ya por las noches, así que hay toque de queda, así que no podemos y tenemos que hacerlo los domingos, pero solamente podemos dar 2 domingos por el múltiple trabajo que tenemos. Así que solamente tenemos 2 domingos, el segundo y cuarto. Y este segundo domingo pues ya tenemos el límite de cientos está en 18 personas solamente tienen cupo. Quiero recordarle a las personas que son miembros de INESI, miembros, y que todavía no han enviado el dinero del pago de cuotas de membresía, que necesitamos ese dinero para poder pagar las facilidades local. Esto aplica a los miembros de INESIP aquí en Puerto Rico, que son los que están responsables de mantener nuestras facilidades, los estacionamientos, los aires acondicionados, luz, electricidad, equipos y todo, que no se nos dañen. Así que ya sabemos que hay algunas personas que ya pagaron, así que esas personas no tienen que preocuparse. Esos son miembros valiosos y que adoramos en INESIP porque ya, pues, pero hay muchas personas que dependen de que nos envíen mensualmente y ya empezamos el mes y ya estamos casi para la segunda semana. Así que agradecemos que se acuerden del chequecito o al correo de INESIP o también a través de la transferencia electrónica a nuestra cuenta en el Banco Popular por ATH Móvil. Entonces pueden hacer esa transferencia al teléfono de INESIP, que es 787-645-7346, que aparece en el anuncio del mes. A eso se puede hacer trasladando de banco a banco por transferencia electrónica. Eso aplica a los miembros. Dime, no, sí, termínate. Miembros que son afiliados y estudiantes de INESIP, corresponde esa responsabilidad. Claro, aquellas personas que quieren donarnos dinero y aportaciones, nosotros gustosamente lo recibimos, no hay ningún problema con eso. Pero hay una responsabilidad de las personas que son socios, miembros y estudiantes, pero aquellas otras personas también, y se lo agradecemos en el alma, porque siempre algún dinero nos da para otras cositas y otros gastos que siempre tenemos.
una persona los otros días nos preguntaba que el Zoom era gratis. Y yo, no, el Zoom es gratis si usted lo hace para un número limitado de personas. Y ya a cierto tiempo después se le acaba y se le corta a los 40 minutos y tiene usted que estarse conectándose otra vez. Cuando nosotros tenemos una cuenta oficial de Inestri para Zoom, y eso cuesta dinero también. Eso es para clarificar las dudas, porque muchas personas piensan que muchas de estas cosas cuestan gratis. Son gratis, pero es por ciertos minutos, no es por 2 horas o por 12 veces en semana conectados. Son 2 cosas distintas. Esto lo hago para clarificar, porque son preguntas que nos hacen, y aquí aprovecho y le dejo la información a todo el mundo para que tenga el conocimiento. No sé si eso les clarifica. Le agradecemos a los hermanos y hermanas de otras cátedras de otros países, principalmente de México y de Estados Unidos, que nos han enviado sus aportaciones. Gracias por eso y lo agradecemos. Saludos allá también en otros lados. Pero la responsabilidad inicial es de nosotros. Así que el domingo nos tendremos la reunión directamente desde nuestro local, pero a la vez se va a estar transmitiendo para las personas que no puedan estar con nosotros, porque el local solamente permite, por ley, un cupo limitado al 30%. Estamos. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna otra pregunta para clarificar. Si no, Carmen, ¿hay algo que quieras decir para finalizar? Bueno, ya tú dijiste las películas. Pues nos informa Luz Delia que la persona por quien se dirigió Luz Sanadora a principio de la reunión, pues desencarnó. Así que le enviamos pues luz a su espíritu y fortaleza a sus familiares para poderlo ayudar en esta transición. Se llama Juan Carlos Barreiro y es un hermano de la cátedra de Villanevares. Tengo entendido. Teresa Sánchez Cepeda se llama esa cátedra. Teresa Sánchez Cepeda. Okay. La cátedra Teresa Sánchez Cepeda. Buenas noches. Gracias, muchas gracias por la información. Y Carlos Barreiro, que retome su proceso evolutivo como espíritu en el ámbito espiritual. Y que los guías maestros le acompañen y le den energías para seguir adelante. Gracias muchas a ustedes y esperamos verlos el próximo jueves aquí con nuestra compañera Dolly López, que estará terminando y dándole cierre al tema de la bilocación. ¿Cuántos ya han practicado la bilocación? Gracias, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Iris. Iris, a nuestro amigo Joaquín, que le enviaré la información sobre las declaraciones y los cambios que hizo Benedicto con relación al nacimiento en el Vaticano. De acuerdo, claro que sí. Con gusto. Muy bien. Gracias. Buenas noches y un abrazo por tu cumple. Sí, por mi cumpleaños, y gracias a los que me han enviado mensajes por el cumpleaños. Ayer cumplí unos añitos, pero todavía me mantengo jovencito. Mírenme aquí hablando hasta las 10 de la noche con ustedes y compartiendo las ideas. Gracias a las personas que me han enviado anuncios para que viva unos cuantos años más. Trataré de vivir todos ellos, así que y gozándolos y disfrutándolos. Gracias, Pedro, por verte y dejarte ver. Estaremos pronto por allá. Nos vemos a Priscila. Y nos vemos buenas noches. De la catedral allá en Arecibo y nada más que Carmen Ivet, la gran jefa del consejo de la cátedra de Ripoll de Camuy. Muy bien, nos vemos. Bye. Que se cuiden. Buenas noches.